Walter, bienvenido, gracias por estar acá, gracias a todos ustedes. Iniciamos este conversatorio, por favor. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar y por supuesto gracias a Cavilar por abrir este espacio para cavilar. Cavilar es pensar, meditar en términos profundos sobre realidades, sobre temas que nos ocupan. De tal manera que lo que estamos tratando de hacer es abrir un debate sobre estos temas. La crisis que estamos enfrentando es una crisis extremadamente compleja. Tenemos una triple pandemia, llamémoslo así, una triple crisis. La una es pandémica, la otra es económica, la estamos viviendo todos la estamos sufriendo en la práctica, y la tercera es una crisis social, que está ahí, que está latente, la venimos viendo desde hace varios años atrás, con grave peligro de que explote. Y ojalá, no vamos a hablar sobre esos temas, pero sí hay que decirlo, ojalá no entremos también en una crisis política, porque eso sería el acabose. Así que agradezco el espacio para pensar, para meditar. Le he propuesto, evidentemente, a nuestros socios de Cavilar, y también estuve hablando con la Cámara de Industrias. Las próximas semanas estaré con la Cámara de Comercio y en un foro internacional. Pero la idea es poner ideas por delante, porque aquí no hay recetas. Aquí no hay fórmulas mágicas para salir de esta crisis. Es más, yo pienso que esta crisis ha desconcertado a muchos profesionales en diferentes disciplinas. Los primeros desconcertados son los médicos, es la práctica médica. O sea, todavía no hay una vacuna, no hay curas claras para la pandemia. Los economistas andan desconcertados. Los sociólogos miran cómo han cambiado, se están hablando de nuevas normalidades, han cambiado las formas de comportamiento de los ciudadanos, de las personas, de tal manera que aquí lo único que hay que hacer es cavilar, pensar, como es el acertado nombre de la compañía que me ha invitado, y pensar en conjunto con ustedes. Qué pena que no podamos intercambiar ideas, pero así es la nueva forma de intercambiar ideas. El doctor Fidel Jaramillo, en un artículo de hoy día, hizo una corrección respecto a esto de la lejanía social, como es el distanciamiento social. Dijo que está equivocados. Estamos hablando de distanciamiento físico, pero no de distanciamiento social. Y una de las hipótesis de esta charla, de este conversatorio, es precisamente que necesitamos cada vez más acercamiento para tener ideas y practicarlas en términos de resolver los problemas que tenemos. Voy a compartir una presentación con ustedes para que sirva de guía a esta conversación, pues, ¿no? Entonces, la voy a poner acá y la vamos a ir siguiendo en forma metódica. Listo. Ahí está la foto retocada. Está el título: Empresas post-COVID, estrategias de supervivencia y rentabilidad. Lo que se está diciendo ahí es un poquito dramático, o tal vez no lo es. Reinventarse o morir. Y estamos mirando ya muchas organizaciones en serios problemas. Bueno, ahí está lo que todos saben. Espérense, pongo aquí el puntero láser para ir explicando, siguiendo esto, ¿no? Opciones de puntero láser. Bueno, lo primero ya lo sabemos, y lo acabamos de decir. Triple crisis, sanitaria, económica y social. Pero lo más crítico es que esto ha modificado las estructuras de los sectores de negocio. Fíjese que no empiezo hablando de economía, estoy hablando de los sectores de negocio y los hábitos de compra, el comportamiento de los consumidores. Y aquí hay una pregunta poderosa. ¿Estamos obligados a redefinir nuestro modelo de negocio a riesgo de fracasar, de no hacerlo? Esta es una pregunta que nos lleva precisamente a cavilar, a meditar. Es decir, esta no es una crisis como las que vivimos, por ejemplo, algunos en el año 2000, y que salimos de alguna manera liberados. Esta es una crisis mundial de connotaciones muy, muy serias. Por lo tanto, prácticamente hay una respuesta para esta pregunta que tenemos abajo, y hay que redefinir nuestro modelo de negocios en cada una de las organizaciones. Voy a hacer también una explicación. El análisis que voy a proponer viene de muy arriba hacia abajo.
los empresarios, los compañeros que están aquí en esta conferencia, hemos estado acostumbrados a hacer planificación estratégica desde un segmento de mercado, bajo el supuesto de que ese segmento de mercado estaba bien y que nos sentíamos cómodos, a veces con dificultades, pero habíamos tenido éxito. Y especialmente ese éxito se produjo hasta mediados del año 2015, cuando hubo evidentemente una gran cantidad de recursos de petróleo y luego del el endeudamiento agresivo que hizo el gobierno. Entonces había pastel para todos. Y por lo tanto nos sentíamos cómodos con nuestro segmento de mercado. Pero ahora la hipótesis que viene en estos planteamientos es, ¿será que ese segmento de mercado tiene viabilidad o está seriamente comprometido? Por ahí vamos a ir. Entonces, estas son preguntas. Acá hay por lo menos un colega ambateño con el cual hemos trabajado en gobierno corporativo y yo estoy calificado y desde hace algún tiempo, desde hace 15 años, estoy trabajando con prácticas de buen gobierno corporativo. Estoy autorizado para decir que gran parte de la metodología que uso viene de KPMG Bitmark, una de las compañías en las cuales yo fui socio. Entonces, estas son preguntas típicas de un directorio o de un consejo de familia o de un comité en el cual concurran los dueños. Yo solamente he señalado la primera, cómo anticipar y responder a los cambios de la economía y los mercados. Entonces, y de ahí viene todo lo demás, como que viene en cascada una serie de preocupaciones que compartimos ustedes y nosotros. Entonces, no vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el mundo. Aquí tienen una lámina grande, pero solamente señalar 3 puntos, ¿no? Confinamiento de la población ha hecho caer la demanda y ha cambiado los patrones de consumo, los hábitos de consumo. Y esto es bastante profundo en términos de qué es lo que va a pasar con nuestros negocios. 70% de las actividades productivas, esto no es del mundo, pero por lo menos por ahí ahí han estado las cifras, en el Ecuador 70%. Incertidumbre sobre el cómo y cuándo se reabrirán las actividades. Solamente un comentario, luego vamos a ver esto con mayor profundidad. Hay clientes míos en los cuales hay dificultades de presupuestar. Con una de ellas, una mujer, cabeza de un grupo importante acá, decíamos, oye, ¿cómo va tu presupuesto? ¿Cómo vas a hacer tu presupuesto? Dice, estoy tratando de hacer el presupuesto de los próximos 6 meses, pero mi primera preocupación es cuándo la inicio. Yo no sé si esto es junio, si es julio, cuándo va a ser. Además, se sabe que se podrían reabrir las actividades comerciales, sociales, etcétera, pero si el virus toma fuerza, se podría volver a cerrar. Entonces, ¿cómo hago un presupuesto? Pero por otro lado, algo más grave, ella me decía que esperaba que en sus negocios, una serie de tiendas, alrededor de 50 tiendas distribuidas en el país, se alcanzaría más o menos el 20% de lo que eran las ventas históricas. Y yo le pregunto, ¿y hasta fin de año? Dice, pues hasta fin de año ojalá llegue al 40-45%. Y un colega mío decía, eso parece bastante optimista. Entonces, esto está puesto como el mundo. Aquí no quiero alargarme mucho sobre este tema, pero sí quiero señalar de que ya el tejido empresarial ecuatoriano ya venía enfrentando una serie de desafíos relacionados con lo que estaba pasando en el ambiente de negocios en el mundo. Por ejemplo, el número 1 que está señalado acá, uso intensivo de la tecnología. Es decir, el mundo ya viene caminando desde hace algún rato de la economía del átomo, es decir, lo que se llamaban las industrias, las chimeneas, a la economía del video. Y de hecho, las compañías más grandes del mundo tienen que ver con tecnología. Ahí está Google, ahí está Amazon, ahí está Netflix. Entonces, ya no estamos hablando de las petroleras, que fue lo que ocurrió hace 40 o 50 años, que eran las más grandes del mundo. Las herramientas de marketing se han modificado y ahora se habla inclusive de términos que podrían ser contradictorios, como que cada uno de los consumidores quiere ser tratado como que fuera el único en el universo. Y sin embargo, estamos hablando de cientos de miles, solamente las cooperativas de ahorro y crédito, para no hablar de otras industrias, ¿no? O de otros sectores de negocio. 100.000, 200.000 asociados. Y quieren ser tratados como que fueran únicos. Eso significa masificación personalizada. ¿Cómo se hace esto? La tecnología. Big Data es lo que permite hacer eso. El poder del cliente. Ahora lo estamos viendo con muchísima información. Ahora no le podemos engañar al cliente, no le podemos decir, mira, esta es la mejor calidad y este es el mejor precio, cuando el cliente tiene una amplia gama de posibilidades, no solamente aquí en el país, sino afuera. Por eso es que muchas compras que se hacen en el país tienen origen externo. No voy a hablar del resto, porque no es ese el propósito,
y tampoco voy a hablar de lo que está ocurriendo en el país. Hay muchísimos análisis, yo creo que los economistas, otros estudiosos le han metido bastante cabeza, pero he señalado dos aquí con color rojo. La contracción proyectada de la economía, unos dicen 6% para atrás, y... Perdón. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces estamos hablando de una contracción de la economía del 6% que algunos estiman podría llegarse al 10%. Y eso lleva a algo que ustedes lo conocen con largueza, el desempleo en alrededor del 75%. Estos datos, estas cifras hay que irlas actualizando a cada momento, porque cada vez que uno lee, encuentra que cambiaron las cifras, cambiaron las proyecciones, pero son preocupantes. ¿Por qué las tenemos que poner ahí? Porque evidentemente cualquier medida que se tome dentro de las empresas tiene que mirar que la demanda está cayendo. Y si cae la demanda, hay complicaciones muy serias. Es decir, y esa demanda puede caer evidentemente porque los compradores piden empleo. De lo que está pasando con el sector público. En el sector público todo el mundo andamos diciendo debe bajarse el tamaño del Estado. Pero la pérdida de empleo tiene en el sector público también tiene un efecto en el sector empresarial y es que tiene menos consumidores con capacidad de pago, por lo menos hasta que se terminen sus liquidaciones, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos puntos. El resto, ustedes lo leen todos los días. Yo estimo que ustedes son empresarios, administradores informados y mi recomendación es vayan mirando esto todos los días, pero mírenlo desde la perspectiva de cómo afecta a mi empresa, cómo afecta a mi sector. Esta es una visión de atalaya, ya no la podemos ver desde abajo, tenemos que mirarlo desde muy arriba. Información como esta este es un estudio que hizo la Escuela de Negocios de la UDLA, pero miren, hay algunos sectores que están en rojo, otros que están menos afectados y evidentemente hay unos que tienen bastante proyección, como puede ser el área de los alimentos, medicinas y otro tipo de negocios, los sectores de negocio. Aquí tienen otra forma de verlo. Esta información evidentemente no es mía y hay que respetar la fuente, ¿no? Pero sectores como turismo, no sé, pues entretenimiento en rojo. Y aquí otros que se van cambiando de color. Cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de educación pública, ¿no? La educación privada está con serias dificultades. Aquí tenemos oil and gas, es decir, el sector petrolero, están empezando a haber despidos importantes en el sector petrolero y evidentemente algunos están soñando en el milagro de que el precio del petróleo suba a valores históricos, no sé por qué, pero eso no va a ocurrir por muchas razones que podemos conversar. Y hay otros sectores que están en verde, es decir, tienen mayor proyección. Esta es la base del enfoque metodológico que van a ver ustedes. Es decir, más que mirar la empresa en primer lugar, mirar en qué sector está mi empresa, porque eso va a determinar muchísimo lo que podamos hacer. Aquí está más información, se las vamos a pasar seguro, pero lo que está diciendo es que hay sectores como el de alimentos que se ha tenido un repunte, pero va a ponerse en el nivel normal. Miren que el cero está por acá, ¿no? Y hay sectores que están muy deprimidos y que tomarán otra vez volumen, pero no las ventas históricas que estuvieron acostumbradas a hacer. Crisis y tendencias de consumo, este es un tema que también hay que ir investigando, hay que ir mirando. Yo estoy proponiendo que se empiecen a actualizar investigaciones de mercado bajo enfoques modernos, no las típicas que se hacían antes, porque tenemos que ir mirando hacia dónde van las tendencias de consumo. ¿Alguien está preguntando algo o no apagó estoy con un retorno ahí. Entonces, hay que mirar qué es lo que está pasando, ¿no? Por ahí vi un estudio que decía que la prioridad de los ciudadanos va a estar en alimentos, en medicina, en educación y en vivienda. Todo lo que vaya allá es decir lo que se está llamando lo esencial. Entonces tenemos que ir pensando que si la contracción de la economía es de 6 a 10%, y mis estimaciones es que para salir del bache necesitamos por lo menos 6 años, algún rato lo podremos explicar en qué me fundamento, entonces tenemos que pensar que el mercado cambió y que por lo tanto nuestras empresas tienen que ser cambiadas. Esto requiere, este tipo de transformaciones requiere de un equipo de profesionales multidisciplinarios.
Yo no soy abogado, no soy economista, estoy en el área de administración, no estoy tampoco en el área de tecnología, a pesar de que con algunos hemos compartido las viejas jornadas en tecnología de la información, pero aquí me estoy apoyando en Maslow, en la jerarquía de necesidades de Maslow, un poquito para entender, y esto puede ayudar a muchísimos en sus estrategias de marketing, ¿no? Maslow explica que estamos aquí en la base de la pirámide, ¿no? Si estuviera vivo lo diría, ustedes están acá, están con los pocos recursos que ingresan a las familias tratando de satisfacer este tipo de necesidades que son las básicas. Y evidentemente están preocupadas por seguridad, esto cambia el comportamiento, el temor de ir, por ejemplo, a centros comerciales o de subirse a un bus o inclusive a un taxi. Estos temas están jugando fuertemente y aquí hay preocupaciones sociales. No quiere decir que las necesidades relacionadas con ego o estima y autorrealización murieron, no, pero como que, fíjese cómo se explica acá, como que toman un menor tamaño en términos proporcionales porque las otras son urgentes, son vitales. Entonces, se está hablando mucho de resiliencia y yo pongo acá otra frase, ¿no? Si la velocidad de cambio dentro de la organización, de la empresa, es menor que la velocidad de lo que está ocurriendo afuera, que algunos se dice cambios disruptivos, entonces el fin está cerca. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mirar cuáles son exactamente nuestros problemas. Igual que cuando uno va al médico, ¿no? Lo primero, ¿cuál es el diagnóstico? Y yo estoy poniendo aquí los temas de corto plazo. He dado por lo menos unas 2 o 3 conferencias relacionadas con esto. Y veo además que el sector empresarial está muy preocupado de esto. Y está bien que sea así, porque evidentemente las compañías no quiebran, no fracasan por falta de activos, o sea, sino fracasan o tienen dificultades que las llevan a quebrar por liquidez. Entonces, en el corto plazo, caída de las ventas en aproximadamente un 70%, caída de la demanda en ciertos sectores, excepto los sectores de alimentación y salud, graves problemas de liquidez, incertidumbre sobre la apertura que hablamos, interrupción de la cadena de pagos. Esto es un círculo vicioso. No me pagan, yo no pago, y sigue la cadena. Normalmente la cadena se ha roto cuando alguien está extremadamente presionado y recurre a las instituciones financieras. Cuidado con eso. También podría haber problemas en el momento, y creo que ya hay algunos empresarios que tienen problemas de acceder a créditos de liquidez con el sector financiero. El gobierno está tratando de inyectar nuevas fuentes de financiamiento, pero cuidado también, yo siempre digo que el conseguir un préstamo para liquidez cuando la situación está mala no es más que tomarse un paracetamol. Es decir, te baja la fiebre, pero muchas de las empresas están empujando los pagos a futuro. Y por ahí mis amigos abogados concordarán conmigo en que además están creando serios contingentes laborales, por lo menos. Los que están aplicando, por ejemplo, este numeral 169 de una ley que no recuerdo ahora, pero muchos empresarios están aplicando el famoso 169 que tiene que ver con emergencia. Pero bueno, lo que se está haciendo ahí es tomar medidas para resolver el problema del corto plazo. ¿Cuál es el corto plazo? ¿Cuánto es el corto plazo? 3 a 6 meses parece mucho. Para muchos es 15 días. Hay estudios que te dicen que hay compañías que no van a sobrevivir más allá de 35, 40, 60 días, desde el punto de vista de la liquidez. Hay también problemas respecto a qué hacer con la posibilidad de que los accionistas inyecten capital. Esto puede llevar a problemas de, por ejemplo, dilución de la participación de los minoritarios. Y lo que habíamos comentado con respecto a esta empresa amiga, cliente, empresas que difícilmente alcanzarán el nivel de ventas histórico. Corto plazo, no vamos a hablar mucho de ese corto plazo, pues ahí está una lámina que algún rato la verán. Hay analistas que le han metido más cabeza que yo a esto, y yo creo que está bien. Vamos a hablar sobre todo del largo plazo. Largo plazo, por eso es que esta charla, esta reflexión tiene como título empresas post-COVID, es decir, cuando abramos las operaciones, bueno, y hayamos resuelto de alguna manera el problema de la liquidez. Ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, si el mundo cambió en términos de
en una economía recesiva, nuevos hábitos de consumo, tecnologías disruptivas de gran poder que a lo mejor para nosotros nos resulta inalcanzables. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, en largo plazo, ya lo habíamos hablado, contracción del 6 al 10%, despidos, esta cifra se me quedó corta, creo que lleva por los 550,000 plazas de trabajo, lo cual provoca una caída crónica de la demanda, cambios en la composición de gastos de las familias, lo que les mencioné a ustedes, por 4, es decir, alimentos, medicinas, educación y vivienda, patronos de consumo que requieren modelos más sofisticados. Y aquí hay un tema importante para analizarlo también. Hay algunos analistas, vi algunas conferencias en las cuales se está diciendo, oye, o salimos o vendemos, no sé, pues o liquidamos. Yo digo, ¿cómo vas a vender si el valor de los activos y el valor de las empresas, esta es una experiencia histórica, caen esos valores cuando los países entran en crisis? Todos los activos caen de valor. Y eso lo hemos visto en todas las crisis nacionales, inclusive en la última, la crisis hipotecaria en los Estados Unidos. Difícil financiamiento de largo plazo. En el corto plazo probablemente la consigas. Y la necesidad urgente de redefinir el modelo. Estamos a media hora, así que vamos a ir, tal como lo dijo Iván, caminando en esto para luego contestar las preguntas de ustedes. Entonces, ¿estamos obligados a redefinir el modelo de negocio? Sí, por supuesto, pero hay que leer otra vez a Albert Einstein, que decía, no busques resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera, ¿cierto? En términos, yo les digo a mis clientes, en términos un poquito menos sofisticados que los que dice Einstein, si tú tienes tu auto con las 2 o 3 llantas metidas en el lodo, no pretendas meterle más el acelerador y más el acelerador porque probablemente te hundas más. Hay que hacer pensamiento lateral, hay que salirse de la caja y pensar en una forma de salir. Entonces ahora viene algo que en la conferencia con la Cámara estuvo al final, estuvo como conclusiones, y a la final me dijeron, ¿por qué no la pones al principio? Porque la crisis requiere un cambio profundo en la forma de pensar, en la forma de analizar nuestro negocio. Sí, requiere resiliencia, pero sobre todo cambios profundos. Estos cambios, por ejemplo, bueno, no por ejemplo, sino que están aquí, algunos ejemplos, dicen que supervivencia y crecimiento requieren que dejemos de aplicar modelos tradicionales que fueron exitosos antes, pero que ahora probablemente o seguramente no van a dar resultado. Y que se requiere una visión de atalaya del mundo y de los negocios, o sea, mirarlo desde muy arriba. Eso lo hemos conversado con nuestros colegas consultores y estamos totalmente de acuerdo. No puedes entrar, por ejemplo, y decir, la solución es tecnología, o la solución es rediseñar los procesos. Oye, primero mira desde arriba, porque a lo mejor la solución tuya es otra vez una solución que en vez de ayudar, más bien la complique, porque pusiste recursos en un área que no era la adecuada y por otro lado te olvidaste de que las organizaciones son sistémicas, son organismos vivos. Cuando tocas en un lado, eso afecta al otro. Entonces hay que desaprender gran parte de lo aprendido, es el número 2 que está acá, y saber que el cambio es constante y que los cambios son disruptivos. Por lo tanto, ninguna estrategia o modelo son perfectos. Esto lleva evidentemente a lo que se hablaba o se habla en planificación estratégica. Los planes estratégicos no sirven para nada, que se quedan en el papel y mueren. Un general en jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas en la Segunda Guerra Mundial decía que los planes no son nada, que la planificación es todo, y eso es lo que se aplica. Ahora estamos hablando de procesos dinámicos que se tienen que ir actualizando, procesos de planificación estratégica. Ese general norteamericano fue Dwight Eisenhower y llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Por otro lado, dentro de esto del cambio mental, estamos hablando de que el mundo de los negocios no puede ser concebido desde la perspectiva de que para que yo gane, tú tienes que perder. Entonces, cuando se habla de esto, de este conjunto de estrategias de competition, colaborar y competir, se dice que se requiere una apertura a nuevas interrelación colaborativa. Cuando estamos hablando de colaborar es cuidemos el mercado, cuidemos la torta. Es decir, y procuremos que la torta, estamos hablando en términos de market share,
es decir, la participación de mercado. La torta, cuidemos la torta y procuremos que crezca, colaboremos en ese caso, en ese tipo de acciones. Y luego, cuando es el reparto del market share, del tamaño de la torta, pues vamos a competir y eso es bueno para el mercado. Alguien me podría comentar, sí, dice, pero eso es poder del mercado, eso es una confabulación. No, no, no. Poder del mercado es otra cosa, cuando tienes un monopolio que fija las reglas del mercado. Estamos hablando de que en el país tenemos que incrementar nuestro capital social. No es posible que haya la cantidad de bancos que hay acá en el país. No es posible que existan tantas cooperativas de ahorro y crédito. En algún momento habían como 900 cooperativas de ahorro y crédito. Ahora creo que algunas cerraron, se fracasaron, creo que hay alrededor de 400. Pero es un número demasiado grande. No puedes hacer economías de escala cuando eres pequeño. Tenemos somos líderes en emprendimientos, pero se quedan pequeños y tenemos dificultad en asociarnos. Nos gusta hacer, la frase un poquito antigua, nos gusta hacer cabecitas de ratón y tenemos que cambiar eso porque si no, no vamos a poder salir adelante. Entonces, la otra es que la adopción de las tecnologías no es una opción, es la diferencia entre supervivir o desaparecer. El mundo ya no es el mismo en términos de tecnología, estoy hablando. Entonces, muchas empresas se acostumbraron a tener software comprado en $3,000, $4,000, y luego cuando estamos hablando de ir a multicanalidad, a los mercados digitales, te encuentras con que a duras penas tienes una contabilidad sistematizada, a duras penas tienes un sistema de facturación. No puedes ir a los mercados digitales si tus sistemas centrales no están bien estructurados. Entonces, no es una opción la tecnología, es la diferencia entre supervivir y desaparecer. Por otro lado, necesitamos una reestructuración que nosotros llamamos empática de nuestra empresa, de la empresa de ustedes. Empática significa entender qué piensa, qué siente, qué dice y qué hace el consumidor. Y eso es todos los días, porque eso puede cambiar. De la noche a la mañana podría cambiar. Después de que se reabran las operaciones comerciales, podría estar cambiando algunos de los hábitos de consumo de nuestros clientes. Y por otro lado, entonces yo digo, no podemos ser empresas cerradas y pretender que vamos a mantenernos rentables y en crecimiento relativo. Necesitamos empresas AAA. Y cuando yo hablo AAA, no estoy hablando de la calificación de riesgo de emisor, a pesar de que también tiene algo que ver la calificación de riesgo de emisor. Estoy hablando de una empresa que sea más abierta a los mercados, más abierta al talento y al conocimiento y sobre todo más abierta al capital. O sea, las necesidades de financiamiento de las nuevas estrategias te dicen que no puedes ahora hacerlo simplemente con las clásicas formas de financiamiento, es decir, la reinversión de utilidades, la inyección de capital fresco o el apalancamiento a través del sistema financiero o ir a la bolsa de valores. Ahora tienes que pensar en otra cosa. Yo ahí en este caso suelo poner un ejemplo. Si yo tuviera que poner una firma, una empresa, que voy a dar transporte a la población para competir con los taxis y decido voy a empezar con 100 taxis. 100 taxis, a ver si ustedes me ayudan con las matemáticas, 100 taxis a $20,000 son $2 millones, si no me equivoqué con las matemáticas. Entonces, $2 millones, ¿dónde lo tengo? La magia de Uber, una vez lo comentábamos con un experto, dice, la magia de Uber es, en primer lugar, tecnológica, pero por otro lado, lo que logró es que esos activos que estaban dando la vuelta por las calles, que son los automóviles de los ciudadanos, ahora se pusieron a dar servicios y no están esos automóviles en los balances, en los estados financieros de Uber. Pero además, esos 100 taxis requieren 100 conductores. Pues ese es otra vez un ejemplo de economía colaborativa. Esos 100 conductores de Uber no están en la nómina ni en el PIG de Uber. Esa es una forma, pero para hacer eso yo tengo que tener otro tipo de forma de pensar y evidentemente tengo que ser una empresa con mayor apertura a eso, a los mercados, a la tecnología y más abierta al capital. Y por otro lado, algo que nos olvidamos es que hay que darle seguridad a quien se asocia con nosotros y esa seguridad se la da, esto ya se ha estudiado a nivel internacional, la dan las buenas prácticas del gobierno corporativo. Entonces,
Amigos, ustedes vinieron a hablar de estrategias o oír hablar de estrategias, pero yo les digo, antes de hablar de estrategias, que sí lo vamos a ver acá, primero tenemos que empezar por la necesidad de cambiar nuestra forma de pensar. Si no cambiamos esa mentalidad, ese tipo de esquemas mentales, de paradigmas, muy difícil va a salir el sector empresarial ecuatoriano. Entonces, el proyecto de rediseño, porque esto sería un proyecto, como les decía, requiere un equipo multidisciplinario, pero hay que mirarlo global. La idea es rediseñar entonces el modelo de negocio y usar ese modelo de negocio para lograr supervivencia, rentabilidad y valor. Voy a mostrar aquí, bueno, esta es la metodología que se usa normalmente en este tipo de proyectos. Con Cavilar usamos estos esquemas. Evidentemente se parte de un diagnóstico y luego se diseñan estrategias alternativas, ¿cierto? No estamos hablando aquí de fórmulas mágicas, pero hay que estudiar y hay que dar, hay que discutir con los dueños y con los líderes empresariales cuáles son las mejores alternativas e implementarlas para lograr valor de la compañía, es el BAN, y retorno sobre capital empleado. Y, por supuesto, lograr mercados. A más significaría más atractivos y B menos vulnerables. Aquí tenemos que incorporar la palabra vulnerabilidad porque así estamos en esta economía. Tener mayor valor de marca, incrementar nuestro capital intelectual en términos de tecnología y procesos y constituirnos en una empresa AAA. Para los grupos primarios de interés, en algunas conferencias me han dicho, ¿y dónde está la responsabilidad social empresarial? Aquí está. No es una empresa ni es un ban y roce solamente para satisfacer accionistas, necesidades de socios, sino para grupos primarios de interés. Ahí también vamos a hablar de cómo se ha destruido valor durante esta crisis para grupos primarios de interés, empezando por los propios empleados, ¿no? El clima laboral de muchas organizaciones está hecho pedazos, ¿no? Y eso también hay que mirarlo. Entonces, miremos... voy a pasar a otra lámina y empecemos entonces por el primer paso. ¿Por dónde se tiene que empezar? Por hacer un diagnóstico de la atractividad y vulnerabilidad de nuestra estrategia de mercado. Es decir, cómo estamos entrando al mercado y si ese mercado, más que cómo estamos entrando, en qué mercado estamos y qué tan bueno es. Entonces, ahí, en una reunión, en los comités de crisis que se están forjando, se están reuniendo en muchas organizaciones, las primeras preguntas que deberían formularse están por este lado. ¿Cuán afectados están nuestros segmentos de negocio? Es decir, ¿estamos en un segmento que realmente tiene futuro o no? De ahí vienen preguntas relacionadas. Aquí, perdón, para poder hacer ese análisis estoy usando una herramienta de planificación estratégica, que es una matriz que la voy a explicar y espero hacerlo bien. No es compleja, pero aquí en el eje horizontal lo que se van poniendo son los factores externos con peso, con ponderación, que o hacen atractiva un segmento de mercado. No estoy hablando de empresa, segmento de mercado. Lo hacen atractivo o lo hacen vulnerable o lo dejan en la mitad. Eso se llama atractividad. Es como cuando decimos a alguien, oye, ¿por qué no haces una inversión en tal sector? Y nosotros decimos, ¿qué tan bueno es ese sector? Todavía no me están hablando de una empresa. ¿Sí? Me dice, es un sector de alimentos. Oye, está bien. ¿Sabes qué? Hay una gran oportunidad de comprar un hotel. Oye, como que lo dudamos. Esta herramienta lo que hace es sistematizar un poco más el análisis, ¿no? Entonces, fíjese que está calificado desde 1 hacia 4, es decir, está de derecha a izquierda. Y aquí lo que hacemos es mirar qué tan bien está ya cada empresa en particular. Es decir, qué tan fuerte es, porque podría estar en un sector de alta atractividad, como es el sector de tecnología, por ejemplo. Es una empresa de informática, sí, pero en términos de sus factores internos, de una evaluación interna, no está tan sólida. O está sólida, como en este caso de este círculo amarillo, pero como que hay mucho todavía que hacer para que se convierta en líder. Los factores que estamos usando son factores financieros, evidentemente, en qué mercados está, o sea, qué tan bien posicionada está en ese mercado, procesos, tecnología, talento humano, cultura organizacional y buen gobierno corporativo, y además su relación con la familia empresaria a través de protocolos, ¿no? Aquí miramos, entonces,
he creado una especie de sistema de semáforo de colores en un semáforo, y dice, hay empresas que están por este sector de baja atractividad. Hay otras que están en el limbo, media atractividad, y hay otras que están en sectores que están bien, al estilo ¿se acuerdan de las empresas en esa especie de curvita que estábamos mirando de sectores que están bien y sectores que no lo están tanto? Entonces, veamos un primer análisis. ¿Qué pasaría con una empresa que está en el sector de alta atractividad? Entonces, aquí he puesto esta empresa A, pero a propósito puse una empresa B y una empresa C, que tendría que estar así, porque evidentemente están en el mismo sector, pero su fortaleza interna es diferente. Aquí se pueden mirar algunas cosas. Por ejemplo, esta empresa A, que es nuestra empresa, no es líder. La líder es B. O sea, su posición competitiva es más alta. Y aquí tenemos otra que casi por sus fortalezas y debilidades internas, el mix, casi que se pone en riesgo. Fíjese que se acerca al segmento medio, ¿no? A pesar de que el sector de negocios es un sector alto. Entonces, ¿a dónde nos lleva un análisis de esta naturaleza? Les recuerdo que estamos haciendo un análisis estratégico desde muy arriba. No estoy hablando ya adentro del sector, porque adentro del sector iríamos ya de una vez con estrategias de productos, de servicios, de mercado, de procesos, de tecnología. Primero estamos mirando cómo está nuestro sector. Esta empresa A en el sector de alta atractividad, entonces podríamos hacer un primer análisis y decir, primero, que el valor de la compañía es estable o en crecimiento relativo. Seguro que no la vamos a vender, pero si alguien nos ofrece, alguien viene de afuera y nos dice, le compro la compañía, tendríamos que saber que su valor para negociarlo en el mercado es estable o en crecimiento relativo. No estoy hablando de crecer, porque no puede un activo o una empresa crecer en valor cuando toda la economía está cayendo. Entonces, bueno, aquí está la fórmula de cómo se calcula. Este es un análisis de flujos operacionales a futuro. Esto es solamente para ilustrar. El sector de negocio atractivo para nuevos entrantes sustitutos, es decir, esto nos lleva a preocupación. En este sector muchos quisieran entrar. Entonces, eso puede provocar que si bien el sector es atractivo, a lo mejor entra en guerra de precios, en océanos rojos, ¿no? Alta probabilidad de supervivencia, esta es la parte positiva. Por lo tanto, tenemos varias alternativas de crecimiento que son las estrategias de las que vamos a hablar más tarde. Crecimiento se hará tomando participación del mercado de competidores, evidentemente, porque el mercado no crece. Por lo tanto, para poder crecer, tenemos que abrir los brazos, un poquito los codos y desplazar competencia. Por lo tanto, el tema del crecimiento no es tan fácil como lo fue en el año 2014, no sé, donde podíamos crecer sin necesidad de desplazar competencia. Estas empresas son más atractivas para recibir financiamiento de estas son intermediarios financieros o de ir al mercado de valores, ¿cierto? Con emisión de obligaciones, titularizaciones de cartera, etc. Hay que cuidar la calificación de riesgo, ¿no? Este es un tema, es una recomendación para este tipo de empresas. Alternativas de diversificación concéntrica. No se olviden que estamos en el sector de alta atractividad. Entonces podríamos hacer diversificación, es decir, lanzar una nueva línea de productos o ir simplemente a otras provincias, a otros segmentos geográficos, etc. Aquí siempre no dejo yo de recomendar que la empresa sea atractiva para hacer este tipo de estrategias, para desarrollarlas. Por lo tanto, tiene que estar abierta. Los accionistas tienen que estar abiertos a varias posibilidades, inclusive a las de fusionarse o de adquirir otras organizaciones, aceptando, por ejemplo, capital intelectual. Hay necesidad de un sólido acuerdo en la familia empresaria, es decir, especialmente en tercera generación. En primera generación, el fundador pues toma las decisiones y el resto se alinea, pero cuando el capital está atomizado en tercera generación, donde cada uno de los nietos tiene el 5, el 6, el 7% y son 15, 20, 25 accionistas, entonces ahora hay un trabajo que hacer por parte de los líderes y es conseguir compromisos de la familia empresaria.
No me voy a tardar mucho con una empresa que esté en el sector de media atractividad. Ya se pueden imaginar lo que va a pasar aquí. Evidentemente el sector de negocios es poco atractivo. El BAN tiene tendencia a desmejorar, es decir, si la quisiera vender esta compañía, no está tan atractiva. Aquí estoy también recomendando analizar la tendencia, porque probablemente por alguna razón, no sé, se hizo el milagro de que el precio del petróleo subió y que los consumidores ahora, los clientes ahora tienen otras expectativas, no sé, podría cambiar, pero hay que mirar la tendencia. Alternativas entonces de crecimiento dependen de esa tendencia, si es a mejorar o desmejorar. El tamaño de mercado profundiza guerra de precios en este sector, porque evidentemente hay un poquito de desesperación de muchos de salir del inventario, de hacer sus ventas, y aquí es donde las crisis de liquidez más las de largo plazo confluyen en términos bastante complicados. Poca atractividad para recibir financiamiento de las IFI. Estoy hablando de los bancos privados, ¿no? Probablemente ahora el gobierno corra el riesgo de default o de no pago por parte de este tipo de organizaciones, pero bueno, son instituciones de gobierno además acostumbradas a quebrar. El Banco Nacional de Fomento, antes de cambiar de nombre, quebró creo que 2 o 3 veces. Bueno, en ese tema no vamos a entrar. Deben analizarse, este es un punto importante, ¿se acuerdan que hablábamos de un cambio de mentalidad? Aquí a veces hay que actuar con menos corazón, es decir, esta es la empresa que fundaron mis padres, ¿no? Y decir, no, si no tomamos sus decisiones un poquito más imaginativas y agresivas, a lo mejor se va a perder este negocio. Entonces, miremos alternativas de fusionarnos, de unirnos con otros para mejorar nuestra posición respecto a los activos, entrar mejor a los mercados y rescatarlo. Rescatarlo en un segmento que está en duda, o sea, si va a seguir siendo, va a convertirse en atractivo o va a seguir siendo la compañía que está en el limbo, ¿no? Activos intangibles, este es un punto. El valor de muchas compañías no es tanto lo que tienen atrás en el físico, en lo que está en los balances, sino en sus activos intangibles. Hay casos en que se puede rescatar, por ejemplo, marca. Alguien me decía, pero marca de una compañía que está en entredicho. Dije, sí, marca de compañía, pero podría ser, y eso hay que analizar lo que tengas marca de producto. Si tienes un producto que está posicionado, a lo mejor puedes usarlo para hacer una especie de aportación de capital en términos de know-how, de un activo intangible, o simplemente de venderlo y darlo a otro y rescatar un activo valioso en términos monetarios. Entonces, es lo que puse aquí en el 6, y apertura de los accionistas para tomar decisiones críticas, que es lo que habíamos comentado. Acá no voy a hablar de las que están en el sector rojo, esto es al estilo de la pandemia. En muchos casos hay que desconectar el respirador y dejarlo que muera en paz. En la cultura ecuatoriana, quebrar es una mala palabra, es un pecado mortal. Aquí tenemos que sincerar las cosas, tenemos que ser un poquito como hizo Avianca. Avianca dijo, no va más, así que nos vamos a acoger a las leyes norteamericanas y listo, a donde lleguemos. Si logramos rescatar, en buena hora, pero ya nos acogimos a una especie de ley de quiebras. Entonces acá no vamos a hablar mucho de eso, sino más bien hablemos ya un poco de estrategias, ¿no es cierto? Aquí hay algunas preguntas, o sea, no es tan fácil como, bueno, entonces estamos en un buen sector y ahora vamos con las estrategias. En el material que se va a entregar a ustedes, porque ya estamos cerca de la hora, ustedes van a ver que son preguntas claves antes de formular estrategias. En el campo de la atractividad y vulnerabilidad de mi segmento de negocio. No es tan simple como, a ver, sí, estoy ahí en un buen segmento o en un segmento amarillo y creo que entonces podríamos ir a diversificación concéntrica o de una vez vamos a una reformulación de mi cartera de productos y servicios. No, hay que pensarlo, por eso es importante rescatar los procesos de planificación estratégica y evidentemente confluir en esos análisis con la ayuda de expertos especializados. ¿Por qué? Porque no es solamente mercado, como está puesto aquí, estamos hablando de preguntas claves. Este es un proceso de coaching de alto nivel respecto a procesos y tecnología. Empieza, por ejemplo, por saber qué tan confiables son mis procesos de negocio. Por ejemplo, tienes un ISO 9000, están formalizados, tienes prácticas de Six Sigma, ¿cómo estás? ¿No?
cómo está la productividad, el ciclo de los procesos de línea, cuán preparado estoy para operar en mercados digitales, etcétera. Entonces, hay que recorrerse este cuestionario y otros que tienen mayor profundidad para saber con mayor exactitud de dónde estoy partiendo. Pero ya tengo la visión estratégica desde el más alto nivel. Ya sé si mi organización, ¿dónde está? ¿Tiene futuro? ¿Está en cuestionamiento, pero puede salir? ¿Qué puedo hacer? Entonces, aquí está el campo de talento humano. Algo me adelanté. En una conferencia anterior, una experta en talento humano me dijo, oye, pero el clima laboral está totalmente destruido en muchas organizaciones. ¿Qué es lo que se debería hacer? Entonces yo le dije, mira, es así. Y además es un tema de honestidad de las empresas. Hay algunas que ganaron el premio Great Place to Work, no voy a decir nombres, y claro, decían, somos el mejor sitio para trabajar, la mejor empresa para trabajar, y luego hicieron despidos sangrientos, inclusive con cuestionamiento de si realmente estaban llevándose, con la grasita, se les estaban llevando músculo y cerebro. Veamos cómo van a salir luego. Pero en términos de talento humano, se destruyó. Se destruyó ese espíritu que crearon algunas organizaciones durante bastante tiempo. No se olviden que cultura empresarial es lo mismo que posicionamiento de marca. El posicionamiento de marca y la cultura organizacional se crean con los años, lleva años construir eso. Una cultura organizacional no se hace de la noche a la mañana, pero sí se la puede perder de la noche a la mañana. Y sin embargo, no hemos cuidado eso, pero ahora nos toca cuidar eso. O sea, saber no solamente en la teoría y en el discurso de que nuestro colaborador más valioso, o nuestro recurso más valioso, como lo queramos decir, es el talento humano o el recurso humano. Tenemos que ser consecuentes con eso. Pero la pregunta que me hicieron y me dije, ¿y cómo se hace? Yo dije, pues hay que volver a la base, volver sobre una nueva visión, acordar una nueva visión compartida, valores compartidos y evidentemente también una misión diferente frente al mercado y que esos compromisos unan a los grupos primarios de interés. Ahí estamos otra vez en responsabilidad social corporativa. Entonces, cambiaron los esquemas de vinculación inclusive de la gente. A mi amigo Freddy, el doctor Fabián Corral mencionaba que las leyes laborales se quedaron cortas ahí. Por ejemplo, ¿cómo esos contratos de trabajo, o sea, qué tanta validez tienen? Por otro lado, el horario, por ejemplo, el horario de trabajo. ¿Cómo es en el caso de teletrabajo? ¿Qué significan horas extras en teletrabajo? Fíjense que no estamos hablando de motivación, estamos hablando de los elementos higiénicos de la relación contractual. ¿Qué pasó con eso? Evaluación del desempeño. ¿Cómo hago evaluación del desempeño cuando ni veo a mi colaborador? ¿Cómo le hago de 360 grados? Los expertos en talento humano desde hace algún tiempo están hablando de evaluación del desempeño 360 grados. Pero sí, pero mis colaboradores están en teletrabajo. ¿Cómo hago eso? Entonces, clima laboral. ¿Cómo mido el clima laboral? ¿Cómo es un clima laboral cuando en una casa confluyen hogar, trabajo y escuela? Entonces, aquí hay un desafío tanto para la parte legal como para los expertos en talento humano. Esto tiene que cambiar. Y evidentemente las competencias del personal tienen que alinearse con una nueva forma de tratar el mercado y de darle servicio. Perdón. Bueno, estamos a las 5 de la tarde, voy a ir unos 10 minutos más, creo que estamos a tiempo para atender las inquietudes de ustedes. Aquí hay un punto importante también, antes de reformular estrategias específicas, y es la gobernanza, ¿no es cierto? La atractividad de la empresa. Entonces, la pregunta es, en algunos casos, inoficiosa, porque ya la sabemos. Por ejemplo, sigue nuestra compañía gobernanza de lineamientos internacionales, o sea, la gobernanza de nuestra compañía sigue lineamientos internacionales. Yo les diría a ustedes que el 95-96% no tiene ningún esquema internacional de gobernanza. Existe clara diferencia entre empresa familiar y familia empresaria. 95% o más, de acuerdo al IDE, de las empresas ecuatorianas son familiares. Muchas de las decisiones se toman en el comedor de la casa. Y eso me lleva a una frase
que me la dijo, puedo citar el nombre, Catalina Lomía, una de las coaching más destacadas que hay acá en el país, y me dijo, mira, te voy a decir una cosa, la cultura familiar se come a la estrategia en el desayuno. Y, a ver, ¿y quién? Oye, es una frase brillante tuya, no dijo, no es mía, la dijo Peter Drucker hace varios años. La cultura familiar, es decir, la forma como la familia concibe los negocios, se come la estrategia durante el desayuno, evidentemente en el comedor de la familia. Bueno, este es un tema que no es tan simple ni tampoco irrelevante, porque si alguien es invitado a participar, a ser socio, a ser accionista o a ir por emprendimientos en riesgo, con capital en riesgo, en una organización donde ve que las decisiones se toman en la familia empresaria y no en la empresa familiar, lo va a pensar bastantes veces o va a exigir que haya prácticas de gobierno corporativo y de un protocolo familiar claro. Ahí, perdón, la mala digitación. Estamos abiertos a incorporar talento externo en los niveles de dirección y gestión. Esto significa, a ver, ¿cómo está, por ejemplo, nuestro plan de sucesión? ¿Ya está designado el mejor de la familia para que sea gerente general? ¿O estamos abiertos a que a la gerencia general accedan los mejores profesionales del mercado? ¿Estamos abiertos a incorporar directores independientes en un eventual directorio? Entonces aquí no quiero profundizar en esto, pero ven que tiene mucho que ver. Les recuerdo, y creo que aquí hay una lámina, que el gobierno corporativo no es simplemente algo que sería deseable tener. En los mercados internacionales, los inversores pagan una prima cuando una compañía tiene buen gobierno corporativo. Esa prima significa mayor valor de la empresa. Aquí hay una encuesta que dice algo, que dice algo sobre eso, pero además, esta otra encuesta nos está diciendo que los inversores piden que haya una clara diferenciación, una clara diferencia entre los intereses familiares y los de la empresa. Cuidado, en Ecuador, muchas de las decisiones se toman favoreciendo a la familia, olvidando que lo que es bueno para la empresa es bueno para la familia. Pero lo contrario, no siempre. O sea, lo que es bueno para la familia más bien a veces perjudica a la empresa. Y podemos dar una gran cantidad de ejemplos. Bueno, entonces aquí hay una serie de estrategias. Esto sí llevaría por lo menos a una hora más de conversación con ustedes, pero no quiero dejar de mostrarlo, ¿no? En esta lámina se está hablando de estrategias, ¿no es cierto?, en las dimensiones de mercado, de procesos y tecnologías y de talento humano. Y aquí están los desafíos. En el mercado, lo que ya es una especie de resumen cuando estamos hablando de desafíos. Nuevos patrones de consumo, mayores exigencias de calidad, el desafío de fidelizar clientes en los océanos rojos, es decir, clientes que están decidiendo por precio bajo la idea de que la calidad tiene que ser la que estaban acostumbrados a recibir, por lo menos, si no mejor calidad. Y cómo aumento participación en el mercado. A estos desafíos hemos enfrentado con Cavilar aquí algunas estrategias que se deben constituir en proyectos. Por ejemplo, la primera es evidente, hay que entrar a rediseñar la propuesta de valor, es decir, tus productos, tus servicios, la forma de llegar, tus canales tienen que cambiar y ser empáticos con lo que está pasando en tu segmento de mercado y en el mercado general. Aquí hay algunas palabritas, algunas frases que les pueden resultar familiares. CRM, porque circuló por todo lado CRM, pues, ¿no? CRM como software. CRM son esquemas, sistemas completos, no software, esquemas completos. Por ahí tengo una lámina que les voy a mostrar, creo que es importante que la vean ustedes, para gestionar las relaciones con el cliente y para lograr su fidelización. Y acá la CX, perdón el inglés, pero el material está así, las referencias bibliográficas, es un Customer Experience. Es decir, hay que profundizar en la satisfacción del cliente, hacer que cada transacción que hace el cliente, incluyendo consultas que no son de experiencias altamente satisfactorias. Y con mayor razón cuando estamos hablando de que el cliente quiere ahora de la logística tradicional. Ahora estamos hablando de D2D, door to door, es decir, lo quiero en la puerta de mi casa y con las debidas seguridades y evidentemente a tiempo y en los términos de calidad y el servicio que yo espero.
Esto es un desafío enorme, entonces hay que entrar con CRM y hay que entrar con Customer Experience, con experiencia de cliente. Este es un Big Data Marketing, esto no está tan nuevo. Antes se hablaba de un Data Warehouse Marketing, pero es a la final subsegmentar, en algún momento podemos explicar, si nos queda el tiempo, subsegmentar tu mercado, ir a nichos para ir con propuestas de valor muy específicas. Y han habido instituciones acá que lo han hecho con muchísimo éxito. Esto es el cubo de información. Acuérdense que Big Data no es más que los millones y millones de datos que tú mismo acumulaste o que lograste en otro lado. No estoy hablando de compras fraudulentas, sino que alguien te proporcionó datos y sobre esa base de datos, ese Big Data, ahora lo subsegmentaste en nichos y fuiste con propuestas de valor muy específicas por segmento de mercado. Multicanalidad es el mundo de ahora. Es decir, algunos quieren todavía visitar tus sitios, o sea, tus almacenes, otros no lo quieren. Entonces, pero tú tienes que estar abierto a que el cliente escoja o hace una transacción vía internet sin que le veas al cliente, o él quiere mirar tus precios, quiere entrar al almacén, quiere pasearse, quiere mirar. Eso se llama multicanalidad y ya hablé de la logística. La logística ahora es más sofisticada y tiene que atender a esto que es más complejo, que es el delivery, como lo llaman algunos. Entonces, es el door to door, el delivery en tu puerta. En términos de eficiencia, ahora, esto es el mercado, esta parte de acá, pero tenemos que hacer eficiencia operacional, porque si nuestro objetivo no es solamente satisfacer clientes, queremos rentabilidad. Si no tenemos rentabilidad, vamos a morir con clientes satisfechos, o sea, sería algo irónico. Entonces, tenemos que aumentar, el desafío es aumentar el margen sobre las ventas. De ahí parte todo, porque de ahí podríamos ya ir con estrategias para mejorar el ROA, el retorno sobre los activos o la eficiencia financiera con el ROE. Aumentar la productividad de los procesos, acelerar el ciclo, estamos en procesos y tecnologías, bajar nivel de costos fijos. Muchos de nuestros problemas, ya lo voy a mostrar en una lámina, vienen dados por un alto nivel de costos fijos y activos no productivos. Es decir, tenemos en nuestro balance general, tenemos una cantidad de activos que pueden inclusive ser productivos, pero que podrían estar en un tercero, como en el caso de Uber que expliqué. Entonces, hay que bajar el nivel de costos fijos o de gastos y el nivel de activos, por otro lado, y aumentar la rotación de inventario. Aquí alguien me dijo, oye, pero ¿cómo voy a aumentar la rotación del inventario? Eso significa bajar el inventario y me puedo quedar con que no voy a satisfacer los requerimientos de mis clientes. Pues le dije, ese es el problema de que en algunos casos las compañías están todavía en primera o segunda generación y no han llegado a la cuarta, porque los modelos estadísticos son los que te dicen cuáles son los niveles de inventario que debes tener. De tal manera que tú llegas a un nivel que no es muy alto para que tu carga financiera no sea un problema, pero tampoco es tan bajo que cuando un cliente te llama no tienes el producto para entregar. Pero eso se resuelve con modelos estadísticos y con lo que se llama el plan de ventas y operaciones y en términos un poquito más sofisticados, lo que eran el MRP, el MRP2 y el ERP. En algún momento podemos explicar eso, pero estas formas de planificación ya son bastante antiguas en los mercados internacionales. Hay que también evolucionar nuestras formas o nuestras tecnologías de management, si se puede hablar de eso, más que tecnología, es decir, nuestros conceptos, nuestras metodologías, nuestras formas de hacer gestión. Talento humano, ya lo hablamos, hay que recuperar la confianza y mejorar el clima, nuevas competencias esenciales, nuevos modelos de relación laboral, teletrabajo. Pero no puedo dejar de pasar el tema de los procesos, es decir, si estoy aspirando a hacer esto, ¿cuáles son las estrategias? Tenemos 5 minutos más. Desintermediación, automatizar procesos. Aquí ya se está usando no solamente la palabra automatizar, sino robotizar. En los papers que asoman sobre esto y en las investigaciones se está diciendo que toda actividad, todo proceso que sea repetitivo y que no requiera de empatía puede ser robotizado. Piensen sobre esa frase. Eso significa, por lo menos en primera instancia, que todas las actividades del back office podrían ser, no sé, robotizadas o por lo menos automatizadas en gran medida. Y también las del middle office. Bueno,
Entonces, automatizar procesos, outsourcing. Aquí tengo que usar la palabra en inglés porque la que se usó acá se satanizó. Era la famosa tercerización. Lo que pasa es que la tercerización era una práctica internacional que aquí la mataron por mala práctica. Perdón la redundancia. O sea, a nivel internacional, una de las firmas más grandes del mundo era Manpower. Y no se hablaba de outsourcing, sino de servicios ocasionales. Es decir, cuando usted tiene una punta, un pico de ventas, pues contrata vendedores. Cuando tiene un pico de producción, contrata obreros. Pero usted no puede tener ni a esos obreros ni a esos vendedores 365 días al año. Entonces, una firma como Manpower lo que hacía, perdón, se llamaban servicios temporarios. Y la empresa estaba acá. Luego creo que tuvieron que salir porque empezaron a sumar tercerizadores que destruyeron el concepto. Entonces aquí, alianzas colaborativas, perdón, mencioné esta necesidad de colaborar, de quitarnos de la cabeza la idea de que como cabeza de ratón puedo sobrevivir y crecer. Aquí está lo que ya hablé, las formas de planificación de ventas y operaciones, y aquí están las fusiones y las adquisiciones y la posibilidad de franquicias. Evidentemente, si estoy en un sector de baja atractividad, está bastante difícil hablar de franquicias, ¿no? Pero en otros casos, sí puedo hablar, por ejemplo, de dejar que alguien me adquiera o adquirir a alguien o fusionar. O sea, por lo menos esas tres posibilidades hay que rescatarlas. Son prácticas para crecer que en el mundo han corrido mucho. A veces se han sacado los casos fracasados para decir que eso no sirve. No es así. Muchas compañías tomaron y siguen tomando gran tamaño y capacidad de mercado gracias a fusiones y adquisiciones. Tecnología, voy a pasar. Lo único que quiero recalcar es que evidentemente ahora el mundo cambió. O sea, hay un acercamiento muy fuerte entre comprador y vendedor. Por lo tanto, desintermediación es algo que hay que mirarlo con bastante cuidado. Perdón que me pase estas láminas, esto va a quedar en ustedes. Aquí están las fichas de los proyectos, por ejemplo, el de fidelización de clientes CRM. Aquí está multicanalidad. Aquí hay otro de CRM, procesos. Aquí no quiero dejar pasar esta lámina, ¿no? Aquí tenemos que trabajar con precio. Esta es la forma tradicional de ponerle precio a nuestros productos. Es decir, tengo un costo, le pongo un margen y este es el precio. Y me tienen que comprar. Esto se parece al Ford, al modelo T del señor Ford, ¿no? Entonces, sí, pero el mercado cambió. Ahora el precio lo fija el mercado. Pero mi costo sigue siendo un costo real. Y ahora muchas empresas se encuentran ante la sorpresa de que a veces ganan, sorpresa positiva, y la triste realidad de que perdieron. Esto no puede ocurrir en el mundo actual, sobre todo por supervivencia de las organizaciones. Entonces ahora tengo que saber que muchos productos y servicios se comoditizaron. Yo no sé si eso es muy castizo, pero se convirtieron en commodities. Y que la ganancia yo tengo que protegerla por razones de supervivencia. O sea, no me puedo deteriorar el capital de la compañía, el patrimonio. Entonces ahora el costo se convirtió en meta. Entonces ahora, desde la perspectiva externa, yo trato de ir en forma empática y de gran poder al mercado. Pero adentro yo tengo que mirar el costo como meta. Es decir, ya no tengo muchas alternativas con respecto al precio. Ahora voy a ir por servicio, etcétera, pero cuidando de que mi margen sea el más alto posible. Entonces, esto ya lo hablé, el costo fijo es un problema. Entonces, cuando el costo fijo es alto, evidentemente mi posibilidad de llegar a punto de equilibrio, que es lo que está acá, muchos están en el área financiera o no, también conocen esto. Entonces, lo que tengo que hacer es la serie de estrategias que nosotros proponemos acá con Cavilar para reducir el costo fijo, ¿no es cierto? Y volvernos menos vulnerables. Este es el tema, en cambio, de los indirectos. El overhead, es decir, todo lo que está arriba, lo que no tiene relación directa con el cliente, cada vez se está volviendo grande. Entonces, grande en términos relativos, porque si yo tengo una operación bastante significativa, esto podría tener un tamaño adecuado, pero de todas maneras lo mejor sería que esos costos indirectos no crezcan y más bien estén por este lado, ¿no? O sea, tengan un tamaño relativo mejor. Bueno, entonces creo que hemos visto, las estrategias de mejoramiento de rentabilidad,
Aquí están varios proyectos internos, como los que acabo de mencionar. Esto es Revenue Assurance. Algún momento podríamos hacer reuniones específicas con quienes estén interesados en este tipo de estrategias. Estos son evidentemente proyectos que tienen contribuciones de ingresos que van directos al PIG. Desintermediación. Aquí se explica, en la medida en que yo tengo más intermediarios en el mercado antes de llegar al consumidor final, evidentemente estoy dividiendo margen. Cuando tengo márgenes estrechos, sería preferible que mantenga esto de acá, pero busque algunas alternativas de llegar al mercado en forma directa. Perdón. En algunos casos, yo tengo clientes a los cuales he aconsejado comprar, por ejemplo, a quienes están acá, o hacer la franquicia, de tal manera de poder acceder en mejor forma al margen que tengo frente al mercado. Bueno, esto es desintermediación digital, la mejor manera de hacerlo. La banca lo sabe de memoria. Una transacción de depósito, de retiro, es, no sé, 10 o 20 veces más costosa, o tal vez mucho más costosa que una transacción que se puede hacer a través de Internet. Y eso lo sabemos usarlo, pero la banca ya lo sabe, por eso trata de cada vez tener menos agencias de sucursales y más bien promover el uso del Internet o de los mercados digitales. Ahora, con el temor de topar dinero o con el temor de que nos roben, con mayor razón, acuérdense que ya hubieron proyectos inclusive de billetera electrónica o de chauchera electrónica o algo así. El dinero tiene fuerte tendencia a desaparecer, el dinero físico. Bueno, outsourcing, las áreas que pueden hacerse outsourcing. Hay grupos corporativos en los cuales se puede diseñar un centro de servicios corporativos, es una tendencia mundial. También me ofrezco a los que tengan inquietudes sobre esto, preguntas, que por favor me llamen al celular o me pongan mensajes o accedan a mi cuenta de mail y yo encantado les explico esto con mayor detenimiento. Entonces, conclusiones. La regla de oro, empatía. Tenemos que ser empáticos con los mercados. Y tenemos que tener una clara visión de los cambios que están sucediendo desde arriba hacia abajo, desde las tendencias internacionales en economía, en mercados, en tecnología, etcétera, hasta las realidades de nuestro segmento de negocios. Buscar segmentos de alta atractividad y entrar con estrategias. Este es el marketing, el clásico de las 4 Ps. Acercamiento al consumidor y mejoramiento del margen, que es lo que hablamos. Convertir los costos fijos en costos variables. Nuevos canales de promoción y distribución. Estoy leyendo porque es la conclusión de lo que miramos. Ponerle muchísimo énfasis a los mercados digitales. Esta es lo que habíamos dicho, no es optativo, es casi la diferencia entre sobrevivir y perecer. Eficiencia y productividad de los procesos, automatización, robotización donde aplique, outsourcing y centro de servicios compartidos, fusiones, adquisiciones, talento humano. La parte final tiene que ver con lo que, perdón, esta no la voy a poner, esto es una lámina que me dijeron esto en un debate porque estamos hablando de las debilidades estructurales de las empresas ecuatorianas. Es un pequeño estudio que hice y está bastante complicado en términos de lo que tenemos que salir. Pero esta ya la vimos. Entonces, conclusión, no podemos diseñar estrategias si no empezamos con un cambio mental profundo. Ese cambio viene de afuera, es visión de atalaya, pero también rompe nuestros paradigmas, muchísimos de nuestros paradigmas. Lo único que no debe romper es nuestros valores corporativos, ¿no? Es decir, y nuestros valores personales y la moral para ser evidentemente negocio. Y además ser honestos, ¿no? O sea, lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos, tiene que estar en línea. Ya lo mencionamos, ninguna estrategia o modelo son perfectos, modelo de negocios, competition, colaborar y compartir, incluye fusiones y adquisiciones. Hablamos de tecnología. La diferencia entre supervivir o desaparecer está en adoptar tecnologías y estar permanentemente actualizando la digitalización de nuestra compañía. Reestructuración profunda y empática con los nuevos mercados, las tecnologías, ser una empresa o tratar de ser una empresa A,
no ser una empresa CCC, cerrada a los mercados, cerrada a la tecnología y al conocimiento, al talento humano y cerrada al capital. No va más, por mucho que seamos sociedades anónimas, muchas empresas son sociedades anónimas, pero actúan como empresas de responsabilidad limitada. Tenemos que abrirnos y mirar prácticas de buen gobierno para proteger los intereses de los accionistas, ir por mayor transparencia para ir a los mercados y protocolo familiar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que esto haya sido el principio de un debate. Aquí no hay fórmulas mágicas. Es el principio de un debate que tenemos que hacer. Como el nombre de mi anfitrión, de mi aliado estratégico, cavilar, es decir, pensar, razonar con mentalidad abierta sobre cómo sacar. Esto también es un tema no solamente de empresas, es un tema de país. Muchas gracias, Walter, y muchas gracias también a todos ustedes que han estado participando y atendiendo a esta presentación que estoy más que seguro nos deja muchas inquietudes, nos deja muchas preguntas que la idea es resolverlas juntos. Nosotros como equipo consultor queremos ser sus aliados, poner en consideración de ustedes todos nuestros servicios y la experiencia de un equipo multidisciplinario que pueda precisamente ayudarles a salir a esta nueva normalidad, a este reabrir de negocios. Vale la pena que consideremos muchos de los pensamientos que Walter compartía acá, uno de ellos precisamente de Einstein, y él precisamente también decía que no solamente es el hecho de tener energías poderosas como la atómica o la electricidad o cualquier otra fuente que en esa época existía como la máquina de vapor, sino que la energía más poderosa es precisamente la voluntad. Y aquí necesitamos la voluntad de mover y de desarrollar nuevas estrategias y nuevos canales que permitan a las empresas renacer con una visión completamente nueva y una misión también completamente nueva. Hay escenarios que se basan en la reinvención, una palabra que está poniéndose muy de moda hoy por hoy, pero lamentablemente hemos visto en estos días que para muchos esa reinvención es simplemente buscar en Google y por ahí no va la cosa. Y eso sí nos preocupa porque no se trata de crear una nueva empresa o una nueva realidad laboral con base en lo que Google me arroja en este momento, sino de asincerar casa adentro lo que ocurre en la organización y a partir de ahí crear protocolos, crear nuevas estrategias, crear tácticas también e incluso planificaciones que sean mucho más cortas e inmediatas en función de microobjetivos que nos permitan alcanzar resultados de acuerdo con una medibilidad o una forma de medir de la manera más precisa todos esos resultados. Queremos escucharlos, por favor. Está abierta acá la sala para que planteen sus preguntas, para que planteen sus aportes e incluso cualquier inquietud que tengan la puedan canalizar. Pueden hacerlo a través del chat si gustan o incluso también a través de su participación directa. Tenemos cámara y micrófonos abiertos para ustedes, así que con todo gusto. Por aquí tenemos voy a empezar a compartir los comentarios de algunas personas. Muy bien, Enrique, Augusto Chávez, muy buena la información. Ok, aquí estoy desde acá, muy buena la información de parte de Augusto Chávez. Gracias, Augusto. Buenas tardes, felicitaciones a Walter, muchas gracias por invitarnos. Muy valioso análisis y recomendaciones. Muchas gracias a Juan Enrique. Freddy, muchas gracias, Walter. Muy importantes reflexiones. César, felicitaciones. Gracias, Walter. Muy clara la exposición. Queda mucha tarea pendiente para las empresas. Así es, Eduardo, quien participe en esto. Jonathan Baca, excelente, Walter, una conferencia que responde. Entiendo que existen aún muchos temas por tratar, que sería bueno en una próxima conferencia. Así que si tienen alguna inquietud, alguna duda, por favor, este es el momento. De nuestra parte también como Cavilar, queremos que sean parte de todos estos escenarios que vamos a compartir con ustedes en futuras ocasiones en temas relacionados con gestión de talento humano, servicio al cliente y, por supuesto, ese desarrollo organizacional desde una perspectiva organizacional. Felicitaciones, Walter. Muchísimas gracias, pues, mi estimado amigo.
Yo tengo una pequeña inquietud. En realidad, la tecnología sí ayuda para las empresas, para la conformación de empresas en la actualidad. Me preocupa mucho la desocupación de la gente por el tipo de trabajo. Por ejemplo, hay empresas que ahora están robotizadas completamente o van hacia la robotización. Pero, ¿qué pasa con la gente que queda desocupada? Tendrán que optar por nuevas formas de vida o no sé, ¿cuál es tu criterio sobre eso? Esta es una pregunta de muchísima profundidad y ya tiene historia, ¿no? Yo creo que usted también, usted y yo tenemos historia sobre eso, porque Gracias. cuando empezaron los primeros procesos de automatización, esas inquietudes ya empezaron a cruzar acá. Por dar un ejemplo, el ejemplo de la banca. Los, otra vez, cuidado, nos calculan la edad, Vicente, ¿no? Cuidado. Pero la forma como se hacían depósitos y retiros en la banca era basado en personas. Es decir, había un anotador y había un cajero. Entonces habían dos puestos de trabajo, para no hablar del proceso en general, pero habían dos puestos de trabajo. En el momento en que se instalan los primeros computadores acá, los líderes fueron los de la banca. Banco del Pacífico era uno de los líderes y después siguieron otros bancos. Entonces pusieron las primeras terminales. Y en esas terminales, primero, el cliente ya no tenía que caminar de un lado a otro, por decir, como me han dado un cheque que no corresponde a mi agencia, tengo que ir a la agencia de donde era originario el cheque. Pero ahora la transacción se hacía por una sola persona. Es decir, ahí usted puede decir, se perdieron dos puestos de trabajo, perdón, un puesto de trabajo. Habían dos y se perdió uno. Pero mucho más serio, yo recuerdo el Congreso Latinoamericano de Automatización Bancaria que se desarrolló en Quito, creo que fue en el año 79, y ahí tuvimos oportunidad, perdón, esto personal, pero también esto de la socialización, tengo que hablar con mi amigo Vicente, y creo que es de interés para ustedes también, pero instalamos los primeros cajeros automáticos. Así es. Y cuando se puso un cajero automático, un cajero automático es un robot, porque está entregando dinero y en esa época también recibía depósito a consignación, ahora veo que otra vez están recibiendo depósitos. ¿Cuántos puestos de trabajo se perdieron por la presencia de cajeros automáticos? El tema de la contabilidad. Muchos de ustedes, yo veo caritas bien jóvenes ahí. Por ejemplo, Gabriela ni nacía cuando estoy contando esto. La contabilidad se llevaba por tenedores de libros, o sea, gente que iba registrando transacción por transacción y transacción. Así es. Entran los primeros ERPs, los primeros sistemas, y ahora las afectaciones contables se hacen en la fuente. Ya no hay ni siquiera traslado, ya no hay un mensajero que lleve las facturas ahí a algún lado para que se procesen. ¿Qué es lo que ocurre? Eso se está estudiando, Peter Drucker también lo ha estudiado, y dice, lo que pasa es que, a ver, desde la primera revolución industrial, las máquinas de vapor, las primeras manifestaciones en contra de la automatización se hicieron con la primera revolución industrial, porque los telares mecánicos sustituyeron a las personas que hacían los tejidos a mano. Lo que ocurrió es que la economía creció y dio oportunidad a nuevos puestos de trabajo. En el caso de la contabilidad, por ejemplo, ya el contador tradicional ya no tiene sentido, ahora tiene que ser un analista contable, alguien que no haga la suma y resta de números, sino que haga análisis financiero. Entonces Correcto. van surgiendo. Ahora, por ejemplo, los obreros en las fábricas estadounidenses de automóviles y también las europeas y las orientales, de Japón, China, los obreros ya no son las personas musculosas que aprietan tornillos, asoman nuevas profesiones. Entonces ahora el obrero en la industria automotriz es alguien que mira el comportamiento del robot a través de un computador y le dice al ingeniero de sistemas hay que ajustar esas instrucciones. Entonces produce una mayor sofisticación. Y evidentemente eso también mejora los esquemas salariales. Usted no le puede pagar a un obrero que ya no ajusta tuercas, sino que está mirando el comportamiento, dirigiendo a un robot, no le puede pagar lo que al obrero tradicional. Pero evidentemente este es un desafío también para las universidades. Hicimos un trabajo con una universidad y decíamos, las profesiones antiguas, muchas de ellas van a desaparecer y van a sumar nuevas profesiones. Para no alargarme sobre este tema, ustedes hacen preguntas de ese estilo, pues mi estimado Vicente.
Lo que por pasa ejemplo, es, lo que para pasa completar es, esto, para completar, mira, por ejemplo, los ingenieros de sistemas que además son matemáticos, porque ahora las aplicaciones requieren un conocimiento de ingeniería de sistemas y además el manejo de algoritmos sofisticados. claro, Entonces son ingenieros de datos que son unas profesiones súper sofisticadas, pero son nuevas profesiones. Si así alguien es. tiene hijitos que están para ir al colegio, no vaya por hacer, perdón si hay alguien que está ahí, no vaya por profesiones tradicionales, vaya por estas nuevas, ¿no? Es cierto que el país a veces no responde, porque hay chicos que están estudiando, no, bueno, no chicos, sino jóvenes profesionales que están estudiando robótica, por ejemplo, y no hayan dónde emplearse, pero esas son las profesiones que tienen mayor probabilidad de éxito, ¿no? Claro, gracias, Walter. Lo que pasa es que anteriormente la economía del mundo iba en crecimiento. En la actualidad, con la pandemia y antes aún, la economía mundial ha ido de bajada. Entonces, ahora la desocupación se va a sentir mucho más. Y obviamente que esto genera nuevas oportunidades, como tú lo manifiestas, pero también la recesión a nivel mundial va a ser mucho más fuerte que a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Entonces, eso sí. sí es preocupante. Sí, eso hay que resolverlo a nivel de país, a nivel de sociedad. Hay que recapacitar también a nuestra fuerza laboral, hay que enseñarles nuevas competencias. Los emprendedores tienen que empezar a capacitarse más. Ya no es simplemente voy, pongo un restaurante y ya estoy. Ahora tengo que entrar por temas un poquito más sofisticados. Ya es una labor que tienen que hacer los países y hay que rescatar la economía porque inclusive en despido de personal, ¿qué prefieres? ¿Qué es lo que vas a hacer? Tienes a un asistente contable y tienes un ingeniero de sistemas. ¿A cuál tienes que desvincular cuando ya la compañía no da más? Entonces, es un tema de cuán valioso es tu aporte desde el punto de vista laboral. Y eso ha sido Como, histórico, eso no ha sido de ahora, siempre ha sido así, perdón. Perdón si hay alguna otra pregunta, con muchísimo gusto. Claro, Muchas claro que gracias, sí, licenciado. Eduardo. Muchas gracias, Vicente. Gracias también, Walter, por tu respuesta. Eduardo Villamar nos había preguntado, y creo que enseguida vamos con la Gaby, pero permíteme, por favor, Gaby. Y a propósito, yo tampoco había nacido en esa época, por cierto. Cuando hablamos, cuando hablamos de mercados activos, atractivos, cuando hablamos de mercados atractivos a futuro, la opción es focalizar o optar por trabajar en nichos de mercado. Eduardo, ¿tú deseas tal vez ampliar esta pregunta que has planteado? Bueno, sí, gracias por la opción. Realmente, Walter, la consulta va por, tú sabes, en el mercado donde nos desarrollamos. Es evidente que la calidad del consumo probablemente va a decaer, pero yo soy de la idea que siempre quedan nichos que de alguna manera podrían llegar a ser estratégicos. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? A ver, esta es una visión de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Estamos mirando, lo primero es el segmento de mercado. ¿Es atractivo o no es atractivo? Cuando decido que sí, que me voy a quedar en ese segmento, que voy a tratar de ser exitoso ahí, estoy hablando de un segmento de mercado. Pero las necesidades individuales, o sea, el ser humano es diferente por naturaleza. O sea, yo no puedo pretender que, aunque estén en un mismo aparente segmento, los deseos y las necesidades sean las mismas. Por lo tanto, eso nos lleva a subsegmentar, que es lo que habíamos mencionado con el Big Data Marketing. O sea, tengo necesidad de mirar que el que vive en un barrio tiene necesidades diferentes del que vive en otro barrio, que el que está en el campo es diferente del que está en la ciudad, de que un millennial tiene otra forma de pensar y de sentir que alguien que está un poquito más grande. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se toma la información histórica. Ahora, el gran activo intangible se llama data. O sea, no es tanto ni siquiera las aplicaciones sofisticadas, porque si no tienes data, tus aplicaciones no tienen dónde trabajar. Entonces, la data que vas acumulando de las relaciones de todo tipo con el cliente, ¿no es cierto? ¿Dónde anda? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? Te permiten subsegmentar, que es lo que tú estás llamando un nicho. A la final es un nicho. Y tengo que establecer una estrategia específica para cada nicho. Y esa estrategia puede cambiar de la noche a la mañana. O sea, ¿por qué? Porque las necesidades de ese nicho cambiaron. Entonces, es un marketing muy dinámico. Las empresas tienen que tener, esto se llama velocidad. Es time to market, como dicen los gringuitos. No es suficiente tener una buena idea.
Tengo que mirarla y ejecutarla muy rápidamente, porque si no pierdo la oportunidad, porque entró un competidor o porque ya la necesidad de mi mercado cambió. Por ejemplo, si estoy hablando de un nicho de estudiantes universitarios y resulta que están a punto de graduarse, mientras está en universidad, tiene una necesidad. Se graduó, cambiaron las necesidades. Entonces, tengo que detectar esa necesidad, actuar rápidamente y saber que va a cambiar esa necesidad apenas se gradúe ese segmento. No sé si logré contestar tu pregunta. No, Walter, muchas gracias. Perfecto. Gaby, vamos contigo, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy médico, todavía estoy nueva en esta de la empresa, pero estoy a cargo de una empresa familiar, que justamente hablaba de esto usted, Walter. Y yo entiendo que las misiones van evolucionando de acuerdo a cómo uno va evolucionando como persona y como líder dentro de una empresa o a cargo de una empresa. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál sería su visión en cuanto a las empresas de salud? ¿Por dónde iría el camino de la salud en este escenario de la crisis? Y esa pregunta está bastante difícil, ¿no? Esa pregunta requiere muchísimo más análisis, Gabriela, porque evidentemente el sector salud es muy amplio. O sea, yo podría estar en el sector salud proveyendo insumos médicos, estoy importando medicinas de afuera, o tengo un laboratorio para hacer exámenes, o inclusive dentro de las especialidades. Entonces, hay que mirar en ese caso, en qué subsegmento estoy, en qué especialidad, qué estoy haciendo para mirar cómo voy y si puedo diversificar, ampliarme o una especialización es válida, ¿no? Nosotros conocemos en el ámbito de la medicina que hay especialistas que tienen muchísimo éxito, ¿no? Claro, esta es lo que nosotros hacemos en Biogepa es una clínica de fertilidad. Entonces, nuestro rubro es distinto al resto, ¿no? Porque se podría priorizar este rato que querer tener un hijo siempre va a ser importante dentro del campo de las finanzas, digamos así, poniéndole a la empresa como una finanza, ¿no? Pero más o menos, claro, debería plantear o haber hecho una pregunta más específica, pero bueno, no soy muy hábil todavía en este campo. Pero sí me interesaría saber usted cuál piensa en general en cuanto a la salud, en cuanto a las empresas, las clínicas que van saliendo, ¿cuál sería una estrategia para blindar la empresa sin tener que hacer despidos, sin tener que bajar la calidad de todos los productos que se ofrecen? A ver, evidentemente este es un tema muy especializado. Yo lo único que puedo hacer es darle un poquito mi impresión hasta dónde puedo mirar esto, ¿no? Desde el punto de vista macro, evidentemente, el segmento de salud tiene altas expectativas, ¿no es cierto? Lo que habíamos dicho es una prioridad dentro del consumo de las familias. O sea, si tengo $500, una parte importante de esos $500 van a ir a salud. Salud está bien, pero también es cierto que la gente está buscando cada vez servicio, la más alta calidad y al más bajo precio. O sea, si tengo $100 para atenderme, por decir algo, no sé, pues una enfermedad que requiere diabetes, por decir algo. Entonces, oye, con $100 voy a salir con diabetes, o sea, tengo que hacerme exámenes periódicos, no sé. En todo caso, hay necesidad de ubicar un segmento determinado, porque muchos dirán, no me queda más alternativa que ir al Seguro Social, si es que estoy afiliado al Seguro Social. Pero si es alguien que dice, no quiero ir a hacer colas de 30 o de 60 días en el IES, entonces yo quiero ir a donde un médico y que me dé la seguridad, entonces tal vez hay que ir por algo que estoy mirando. Yo formo parte del directorio de una red de clínicas dentales. No estoy autorizado a dar el nombre ni voy a hacer publicidad, si no le daría. El concepto de ellos es de economías de escala. ¿Por qué? Porque muchas veces resulta costoso ir donde el odontólogo fulanito de tal que tiene su consultorio con un asistente, un ayudante y de pronto está asociado con otro odontólogo y nada más. Entonces, cada vez que se requiere algo especializado, dice, venga el día de mañana o pasado mañana porque vamos a traer al especialista para que le haga una intervención. Este concepto de red de clínicas dentales que ya está acá en el país y que se está trayendo desde el modelo, desde
desde España, desde Chile, también de Colombia, lo que hace es constituirse en una red de clínicas de altos niveles de calidad de atención y, evidentemente, no sé si uso la palabra adecuada, es la asepsia, es el cuidado que se tiene en el manejo de los elementos y de los propios pacientes. Entonces, y por otro lado, hace economías de escala, es decir, trata de no ir por costos altos, donde el profesional de alto nivel cobre una cantidad enorme de dinero por una intervención, sino que esos profesionales tengan cubierta casi todo el tiempo que están en la clínica. Entonces pueden cobrar menos, pero hacen mayor volumen. Economías de escala, para que no resulte complicado, significa mayor volumen, pero menor precio unitario. Está teniendo un éxito enorme. ¿Por qué? Porque primero tiene una proyección de imagen muy alta, es decir, esto es muy profesional, muy atractivo, de gran atención, y les parecería a los clientes inclusive caro, pero cuando entran allá y preguntan por los precios, resulta que son precios muy asequibles. Pero no es que están regalando el trabajo, están haciendo economías de escala. Yo no sé si eso le sirva a usted, pero presiento que en el caso suyo hay que analizarlo un poco mejor desde la perspectiva de lo que está ocurriendo con la población. Los jóvenes ahora tienen una fuerte tendencia a no tener muchos hijos o a no tener hijos, definitivamente. Habría que ver qué es eso. Pero por otro lado, habría que ver cómo son los servicios de ustedes para ver la posibilidad, como le digo, de dar un servicio de alta calidad, pero que el precio no sea alto y más bien hacer un volumen y tratar de ampliarse en los puntos de atención en el mercado. Tenemos una pregunta de Jonas Vaca que dice, Walter, en relación con las nuevas habilidades blandas requeridas en los profesionales, ¿cuáles consideras que son necesarias a partir de la emergencia sanitaria? Visión de atalaya. Hice un pequeño estudio para una universidad, para una escuela de negocios, y vimos que en realidad los líderes empresariales, los gerentes, los directores, no son especialistas, son generalistas, tienen que entender el negocio desde la perspectiva global. O sea, cuando uno descubrimos ahí, bueno, ya se sabía, pero sistematizamos el conocimiento, de que muchos iban, por ejemplo, a los posgrados buscando especialidad. Entonces, sí, ya tengo un título de tercer nivel, voy a un cuarto nivel con especialidad en marketing, o especialidad en finanzas, o especialidad en logística. Los gerentes generales no son especialistas. Los gerentes generales tienen que mirar la organización desde, tal como lo hemos visto ahora, en visión de atalaya, con visión de atalaya global. Por lo tanto, necesitan entender de todo lo que está pasando en la organización. Es como un médico general. Pero por otro lado, tienen que ser no solamente estrategas, sino manejar lo que se llama la política empresarial. Muchos gerentes generales, voy a hablar de gerentes generales, están en la mitad de unas presiones muy grandes. Tienen que hacer liderazgo hacia abajo, pero tienen que hacer también liderazgo hacia arriba y manejarse con intereses difusos de muchos elementos que están adentro y que están afuera. Organismos de control, regulatorio, regulaciones, intereses diversos de los accionistas, tienen que interactuar con la familia empresaria. Es decir, esas habilidades blandas son habilidades de política empresarial, de capacidad de negociación, de ser empáticos y poder lograr acuerdos y compromisos de diferentes actores, porque ahora ya las organizaciones no son unilaterales, ¿no? Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias también. Si existe alguna otra pregunta, por favor, con toda la confianza del caso, pueden plantearla a través del chat o pueden abrir su cámara y micrófono para exponérsela directamente a Walter. Bien. Walter, tal vez un mensaje final para el cierre y poder ya dar conclusión a este primer encuentro que hemos tenido con todos nuestros nuevos amigos de Cavilar. Bueno, el mensaje se lo he dado en el transcurso de esta conversación. Tenemos responsabilidad con nuestro país, es lo primero.
sea, nuestra primera responsabilidad, yo por lo menos no la veo con la empresa como tal. Evidentemente la empresa es la gallinita de los huevos de oro, ojalá la sea así, para poder crear valor para todos, pero tenemos responsabilidad con el país. Los primeros que tienen que dar ejemplo dentro de las empresas son los propios accionistas, los propios socios. O sea, tienen que mostrar que están dispuestos a defender la empresa en términos de productividad, en términos de crea valor para mucha gente. Defender empleo hasta donde sea posible, hay casos en los que no se puede, pero es su responsabilidad. Debemos profundizar nuestros esquemas de responsabilidad social empresarial. Por suerte, uno de los stakeholders que más ha sido favorecido con esta pandemia, ¿saben cuál es? Medio ambiente. Si ven los cielos esplendorosos que hay en Quito, ¿no? O sea, creo que la naturaleza está respirando. Pero responsabilidad social empresarial significa que tenemos que crear valor para dueños, para proveedores, para clientes, para accionistas, para empleados, ¿cierto? Para nuestra fuerza laboral. Por eso dijimos hay que reconstruir esa visión y ese clima laboral, ese compromiso de la gente. Y también, evidentemente, con el medio ambiente y el Estado. Con el Estado no podemos esperar, y este tal vez es el mensaje final, no podemos esperar que todo venga del Estado. Eso, en términos técnicos, se llama ventaja comparativa. Esa se puede perder de la noche a la mañana. Estamos obligados como empresarios a buscar ventaja competitiva sostenida. Y eso significa supervivencia y crecimiento en el largo plazo. Y voy a repetir lo que dijo un empresario en una conferencia en Ambato. Cuando dijo, oye, pero esto está bastante complicado. Y me dijo, ¿qué piensas tú, Walter? Y yo no respondí, respondió este empresario. Dijo, nos hacen falta dos cosas. La una es estrategia y la otra es ñeque. No sé si están familiarizados con la palabra ñeque. Si quieren le llaman resiliencia o algunos abuelos le llamaban carácter, o sea, necesita ñeque, fuerza. Es decir, meter todas nuestras energías para sacar adelante el país y sacar adelante nuestros emprendimientos. Claro que sí. Esa es una de las nuevas estrategias que no siempre se ven en las organizaciones. Siempre se ha dado el corte administrativo, siempre se ha dado el corte empresarial, pero rara vez, muy contadas veces, ha sido el tema humano. Y esto es precisamente e inevitablemente algo que se debe fortalecer en esta nueva normalidad, en esta nueva realidad que debemos vivir. Walter, muchas gracias por tu participación y a todos ustedes, una vez más, gracias por su tiempo, por la confianza depositada en nosotros. Este webinar va a estar en nuestro canal de YouTube en próximos días para que lo puedan ver nuevamente y para que puedan seguir en contacto con nosotros. Y una forma de hacerlo es a través de nuestro canal, nuestra dirección electrónica, que es info@cavilar.com.es, y también a través de nuestro WhatsApp del 098-2311-414. info@cavilar.com.es o al 098-2311-414. De todas maneras, nosotros les estaremos haciendo llegar a sus direcciones de contacto que nos proporcionaron toda la información pertinente para seguir en contacto y juntos, solamente juntos, poder salir hacia esa nueva normalidad o hacia esa nueva realidad. Es volver a nacer simplemente. Muchas gracias por su presencia una vez más.